Salud y bendiciones para todo el mundo que está activo con esta plataforma. Ustedes saben que Santo y Religiones es una familia y estamos aquí para informar. Bueno, familia, nos encontramos donde Dori. Ya hay muchos de ustedes que ya la conocen a Dori. Hoy venimos para acá para saber más de Dori. Dori, ¿cómo le va? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está todo? Hola, cariño, bienvenidos de nuevo a mi casa. Un placer tenerles por aquí y de nuevo poder compartir de tu plataforma lo poco que uno puede saber, ¿no? Por la experiencia de vida. Una plataforma que, dicho sea de paso, alberga a mucha gente interesante, mucha gente ávida de conocimiento verdadero, mucha gente que me ha impresionado realmente, porque he tenido la oportunidad de conversar, de incluso consultar y ayudar a gente que me ha impresionado por sus valores, que uno algunas veces piensa como que en las redes sociales la gente anda un poquito, como que la gran mayoría de la gente anda un poquito como loquita, dice que llorar, Sí. pero no, no es así, o sea, realmente hay de todo. Y aquí en tu plataforma te siguen muchas personas interesantes y mucha gente decente. Bueno, muchas gracias por esas palabras, Dori. ¿Qué tú no tienes para hoy? Bueno, aquí estamos para lo que haga falta. Ok. Empecemos a conversar en este atardecer, uno de los momentos del día que a mí más me agrada, el atardecer, el ocaso. Sí. Realmente me inspira mucho esta hora para poder conversar. Pues una de las cosas de las que vamos a conversar, no solamente tú y yo, sino también con el público que te sigue, es sobre qué es lo que se practica en la República Dominicana. ¿Es una religión? ¿Es espiritismo? ¿Es brujería? ¿Qué es lo que se practica? Ujú. Bueno, nosotros en la República Dominicana practicamos tres líneas. Lo que ocurre es que esas tres líneas se han mezclado desde el comienzo del sincretismo, pero si somos realistas, no llegaron exactamente así, Sí. llegaron de diferentes vías. Por ejemplo, nosotros podemos decir que la religión animista, porque es una religión, así está considerada este, antropológicamente como una religión, ¿no? La religión animista llegó de África, Ujú. indudablemente. Y aquí en la isla se practicaba también una religión, una tradición, más que una religión animista, pero se practicaba un fuerte espiritismo. Si el culto a los semíes es espiritismo. Y entonces los europeos traen la religión católica y a la vez también traen lo que es la magia, que popularmente se le conoce como la brujería. Esas tres cosas se unieron y es lo que nosotros en este momento practicamos, pero es importante que nosotros podamos, como se ha logrado, por ejemplo, en Cuba, se puedan separar las tres cosas. Se puedan separar no solamente en entendimiento, sino también, ¿por qué no? Se puedan separar incluso en práctica, relacionadas, vinculadas, pero separadas. Porque incluso tanto lo que es el espiritismo como la brujería no necesariamente necesitan de la religión animista para ellos poder subsistir. El espiritismo puede permanecer, se puede sostener igual que la brujería sin la religión animista. ¿Por qué? ¿Por qué las tradiciones africanas son religiones animistas? ¿Qué es lo que Sí. significa qué es el animismo? ¿Qué es el ánima? El ánima significa vida. La palabra ánima significa vida, viene del alma. El alma es la vida, tanto la vida física como la vida mental, como la vida espiritual. Todo lo que tiene vida es un alma. Todo lo que tiene vida es un alma. Todo lo que tiene vida en cualquier reino o clan. Entonces, nuestros ancestros africanos, al igual también que los ancestros aborígenes, practicaban y practican, porque nosotros hablamos a veces como que ya se ha terminado la práctica de nuestros ancestros. Y no es que solamente nosotros las hemos mantenido, el sincretismo aquí en Latinoamérica, sino también en sus mismos territorios. Por ejemplo, en África todavía se practica el vudú.
En África todavía se practica la tradición yoruba, tanto de Ifá como de Orisha. En Nigeria todavía se practica y en Benín se practica el vudú. Aquí también en Latinoamérica hay comunidades remanentes de los incas, comunidades remanentes de los mayas, hay tribus en la Amazonía, por ejemplo, en todo el área de la Amazonía, que practican sus tradiciones. Aquí también en la República Dominicana, al igual que en Puerto Rico, ha habido un despertar de personas que quieren rescatar las tradiciones de los aborígenes, ¿me comprenden? Entonces no podemos hablar como que eso se terminó, que no se terminó. Entonces, ¿qué es el animismo? Es ver en todo vida. Nuestros ancestros reconocían la vida en todo y por eso trataban todo con mucho respeto. Reconocían en la montaña el alma de la montaña, el río, el alma del río. Voy, por ejemplo, porque si hablamos de los nombres, por ejemplo, así, Anaísa, es un nombre que surge aquí en la isla. Pero para que puedan comprender en un paralelo, ¿no? De esa misma fuerza de la naturaleza. Ochun, que está vinculada con la fuerza de Anaísa, vinculada, estoy diciendo, no estoy diciendo que es la misma, está vinculada con la fuerza de Anaísa. Ochun, en Nigeria, representa el alma del agua dulce. ¿Me comprenden? Entonces Sí. ellos en todo, perdón, veían y siguen viendo el alma de la naturaleza. Por eso se llaman religiones animistas. Pero esas almas no son espíritus, porque hay almas que son solamente mentales, como esas, por ejemplo. Hay almas como las que nosotros tenemos todavía, ¿no? Que son almas de espíritu y de físico. ¿Por qué? Porque todavía nosotros tenemos espíritu. Esas almas no tienen espíritu y posiblemente nunca han tenido espíritu. O sea, si hablamos con la... Aquí, tanto en la República Dominicana como en Cuba, existe el concepto de que los loaces y los orichas han vivido antes. Sin embargo, en África no es precisamente así. O sea, en África el culto en la actualidad me estoy refiriendo. Y Sí. también en aquel entonces con más fuerza. Porque lo que les estoy diciendo, o sea, todo se mezcló aquí. Entonces, para ellos sí todavía, y en aquel entonces el culto a los muertos se practicaba separado a lo que es el culto a los orishas, el culto a los vudunes. El vudún es esa fuerza, ese gran espíritu, esa gran, más que gran espíritu, esa gran alma que posee tal cosa, que posee la naturaleza de tal manera, pero no propiamente porque ha vivido. Ahora mismo, en este momento, yo sé que nos resulta muy difícil aquí, tanto a los dominicanos como a los haitianos, poder comprender eso. ¿Tú me entiendes? Eso resulta difícil, pero tú sabes cuando uno se da cuenta, Santo, de que es así, cuando uno ha tenido la oportunidad de investigar de educarse en ese sentido, de ver, ¿tú ves? Y de conocer como todavía hoy día lo hace. Más que todo en África, porque nosotros aquí, aunque tenemos el culto de la división india, indudablemente que la mayor fuerza de nuestras prácticas, la mayor fuerza es africana, ciertamente. Entonces ya tenemos ese sincretismo tan integrado en los dos países que poder comprenderlo por separado es muy difícil. Pero sí, realmente, en el comienzo y la base son cosas distintas. Entonces, el espiritismo, el espiritismo. Últimamente, aquí en la República Dominicana, lo que es la práctica del espiritismo ha ido en progreso, ha ido en progreso. Nosotros, yo recuerdo, y yo sé que muchas de las personas que van a ver esta conversación recordarán que siempre nosotros hemos dicho en la 21 División que los guedeses hacen lo que los loaces no hacen. O sea, los asuntos del mundo lo hacen los guedeses.
Ya es cierto que todavía hay ciertas casas espirituales que te hablan de Yedeses, que hacen un Fetguedé y demás cosas, que lo celebran de una manera o de otra. Pero ya eso como que cada día lo han ido dejando detrás. Pero entonces han comenzado en eso que es la evolución de las tradiciones, de la cultura, que van avanzando, que se van moviendo, sea evolución no importa, pero siempre se mueven, siempre se mueven. Eso se ha ido moviendo hacia una tradición, hacia un culto a las ánimas, empezando desde adquirir muertos, comprar muertos, hasta montar puntos de muertos. O sea, ahora nosotros aquí en República Dominicana no teníamos la costumbre de tener ataúdes representando a los muertos, porque Sí. eso era básicamente en Haití que se hacía. Ya aquí en la República Dominicana también se están haciendo puntos a los muertos en un ataúd. Entonces ha ido en progreso. Yo sé que eso va a ayudar a que en algún momento podamos alcanzar el entendimiento y la conciencia de que efectivamente los loaces no son los espíritus. Pero eso es algo que hay que dejarlo ahí, porque yo sé que me puedo poner ahora mismo a intentar explicarlo. Y yo, cuando algunas veces reaccionan, ¿se entiende?, en contra de lo que puedo decir, lo comprendo, porque sé que es como una roca, tú ves, en el cerebro que está demasiado dosificada, y entonces que eso pueda moverse un poquito para que entre otro entendimiento de las cosas, eso tarda. Pero la misma división, lo mismo que guía todo esto, ha ido facilitando, ha ido como abriendo el camino, ¿tú entiendes? Para que entonces vayamos aproximándonos a ese entendimiento. Ahora entendemos, nos vamos dando cuenta de que efectivamente, ciertamente es el muerto, el que sirve en el altar. Pero siempre lo hemos sabido, porque se nos decía que el Guede hace lo que el Luano hace. Claro. Siempre lo hemos sabido, pero no sabíamos cómo ponerlo en práctica, Santo, ¿me entiendes? No Sí, comprendo. sabíamos cómo ponerlo en práctica. Ahora ya vamos aprendiendo a cómo ponerlo en práctica. Ahora ya hay otros términos que quizás ustedes han manejado siempre en Haití, pero nosotros no. Ahora se habla de luagat. O sea, se habla ahora de, explicártelo como el entendimiento de antes, como Sí, el guedé que está alineado a un lugar. Eso sería un luagat para nosotros en la 21 división. El guedé que está alineado a un lugar, el guedé que trabaja con un lugar. Y ahora ya entonces se habla de que un lugar no es lo mismo que un muerto que se compra, no es lo mismo que un punto que se... O sea, se van creando esas diferencias en un verdadero culto a los muertos. Que eso es el espiritismo. El culto a los muertos es el espiritismo. ¿Me está entendiendo lo que te quiero decir? El culto a los muertos es el espiritismo porque los muertos tienen espíritu, los loaces no tienen espíritu, aunque uno pueda en algún momento, hay gente que te diga los seres, los espíritus, lo que sea, ¿ok? Pero los loaces no tienen espíritu, tienen alma, perdón, que aquí uno en la ciudad, ya tú sabes, tienen alma, pero no espíritu, porque un espíritu está alineado a la materia, a la parte física, un alma no necesariamente. El alma puede ser un cuerpo mental, como son los loaces. ¿Por qué un cuerpo mental? Porque fíjate precisamente que nosotros podemos interactuar mentalmente con la fuerza de los loaces, pero no físicamente. Ay, entonces, ¿quién es que se monta? Ahí yo lo dejo de tarea. ¿Quién se monta? ¿Quién es el ser que monta a un caballo de misterio? Eso se queda de tarea. Porque si el Lua no tiene espíritu, ¿cómo entonces el Lua puede montar a una persona? Porque para que haya contacto con el físico, con el cuerpo físico, tiene que haber un espíritu. ¿Dónde habitan los espíritus? Debajo de la tierra. Por ejemplo, yo soy una persona, yo soy amante de la cultura andina, específicamente de la cultura de los incas. Me encanta la tradición de los incas. Y ellos decían, no solamente ellos, es que tú eso lo vas a ver en las religiones, tanto animistas como las religiones abrahámicas, incluso hablan de una parte que está arriba, una parte que está en el medio y una parte que está abajo. Entonces ellos decían que
las deidades de ellos, de los aborígenes incas, vivían arriba, en la montaña, en las partes más altas, y que se comunicaban con el mundo de la tierra a través del gran cóndor. El ave esta inmensa que mide 3 metros cuando abre el cóndor, perdón, Ujú. cuando abre las alas, el gran cóndor. O sea, ellos se comunicaban con los seres humanos, los que caminaban por la tierra a Ujú. través del gran cóndor, que ese era el ave que lo representaba. ¿Qué animal entonces representaba a los que andaban en la tierra? Lo representaba el puma o el jaguar. ¿Y cuál animal representaba el mundo de los muertos, que es el que está en el inframundo? Infra significa debajo de la tierra. La serpiente. Porque la serpiente, aunque uno la vea tomando el sol, la vea buscando presas en la superficie de la tierra, la serpiente vive en el inframundo. Porque ella tiene cuevas donde ella se acuesta, donde ella se retira. Cuando está afuera, o es porque está buscando de qué alimentarse, o porque está buscando tomar el sol. Pero luego la serpiente, su hábitat es realmente debajo de la tierra. Entonces, para ellos, los dioses vivían arriba, en la montaña, o en las partes más altas, llámese cielo, como ustedes quieran llamarle. El humano, encajado con un espíritu, vivía en la tierra y los muertos vivían debajo de la tierra. Entonces ellos le pedían al de arriba, o sea, a los de arriba, le pedían para todo el mundo, le solicitaban, como eso de arriba estaba cada uno de esas deidades estaban vinculadas con algo, llámese la lluvia, llámese la naturaleza de los árboles, llámese el Sí. mar, ellos le pedían Y a también la eso, luna. la luna, el sol, exactamente, le Sí. pedían a todo eso para la comunidad, o sea, que llueva, que tengamos alimento para la comunidad. Pero a lo que está en la tierra, a los muertos de la tierra, ¿qué le pedían? O le piden que los ayuden a ellos en lo personal. Pero ¿sabe por qué? Porque esos que están ahí debajo de la tierra, los muertos, han vivido igual que nosotros. Y tienen entonces la experiencia para poder ayudarnos. Los que están arriba no han vivido, no han tenido espíritus. Ellos pueden ayudar de manera comunitaria y pueden también ayudarnos desde lo que son nuestras características de la conciencia. Pero en nuestro día a día, en el desenvolvimiento diario, tienen que ayudarnos quienes han vivido igual que nosotros. Por eso siempre hemos dicho aquí que el Guede hace lo que el Luan no puede hacer. Entonces ahora lo vamos entendiendo. Sí. Vamos dándonos cuenta que efectivamente el que no tiene un punto de Guede o de muerto o de lo que ustedes quieran, como le quieran llamar en este tiempo, bien representado, atendido en su altar, si desea dar un servicio en la tierra, se le ponen las cosas difíciles. Si solamente es a nivel del Lua y del Lua, se evoluciona mucho como ser internamente a nivel de conciencia. Tu personalidad también se modifica muchísimo con la asistencia del Lua. Pero indudablemente con todas estas necesidades que tenemos nosotros materiales, quienes pueden mejor ayudarnos son, yo voy a utilizar la palabra con la que me siento cómoda porque es la que yo aprendí. Imagínate tú, una mujer ya de 58 años, viene a cambiar los términos, ahora me es muy difícil. ¿Quién pueden ayudar a uno con más certeza? Porque han tenido las mismas experiencias que nosotros, pues los vedeces. Dentro de ese mundo de vedeces hay entonces, en el mundo de los muertos, entonces hay distintas evoluciones y conciencias de muertos para ayudar de una manera o de otra. Eso es el espiritismo que fue legado a nosotros a través de nuestros ancestros, tanto africanos como aborígenes. La magia, la brujería llega de Europa. ¿Cuál es la diferencia? Es muy clara la diferencia que hay entre una cosa y otra. Fíjense qué cosa más grande. Primeramente, en las religiones animistas hay una reciprocidad, o sea, se llama reciprocidad, ese intercambio que hay entre el vivo y las deidades, lo haces orillas, Sí. es la reciprocidad. Tú me das, yo te doy. Hay un Hay un intercambio, hay intercambio. un intercambio. Entonces, pero ese intercambio no tiene que ser necesariamente de algo material, puesto que como ya hemos dicho anteriormente,
si la deidad no ha tenido vida material, ¿por qué le puede interesar la reciprocidad material? Le puede interesar más el sacrificio. Y cuando se habla de sacrificio, no es únicamente o no es exclusivamente un sacrificio animal, sino el sacrificio de la carne de uno mismo, de la carne humana. Para lograr una misericordia de la deidad, entonces hay que sacrificar algo de uno mismo. Hay que sacrificar algo de uno mismo. Hay que entonces hacer una observación de uno, de los hábitos que uno tiene, de la mentalidad que uno tiene, para hacer entonces esa transformación. Yo me comprometo a transformar en mí esta determinada actitud o este hábito con la finalidad de lograr esa misericordia, hay esa reciprocidad. En el mundo del espiritismo hay un homenaje, que también es una reciprocidad, pero es un homenaje, lo que hay más que todo. Es como un, para que tú, no, lo que te gustaba a ti cuando estaba en vida. Nosotros, por eso es que el espiritismo, cuando va avanzando en la práctica, dentro de una casa espiritual o dentro de una persona, se va haciendo cada día más maravilloso. Santo, Claro. ¿sabes por qué? Porque ya tú no le vas a poner necesariamente a tu punto de muerto, de veces, lo típico, lo tradicional, el arenque con el moronero. Tú le vas a empezar a poner, como tú sabes cuáles son tus muertos, lo que le gustaba realmente a tu muerto. Claro. Puede ser que a tu muerto no le gustaba nada. Es igual que antes yo veía cuando en el campo hay una gente que fallecía y abajo de las cajas del muerto le ponían lo que más le gustaba a ese muerto. Exactamente. La comida que le gustaba a ese muerto, eso mismo le cocinaban. Entonces, esa es la satisfacción que tú le das, más que homenaje, satisfacción, es satisfacerlo, ¿tú entiendes? Ponerle cosas que le gustan, que le gustaban cuando estaban vivos y que les recuerdan. Que si era bebedor de romo, pues se le pone su romito. Su romito. Que si lo que le gustaba era el bicocho, su chin de bicocho, o sea, pero hasta que uno no sabe cuáles son esos espíritus que están con uno y lo que le gustaba, que es lo que todavía se supone que permanece en, en el cuerpo mental inferior. El cuerpo mental superior es el cuerpo de la deidad, el cuerpo mental inferior es el que está en los espíritus. En ese cuerpo mental inferior todavía viven esas cosas que les atraían, que les gustaban. Ya uno sabiendo cuál es ese espíritu, cuáles son los espíritus que tengo, uno ese espíritu te va a decir, a mí me gustaba tal cosa, entonces tú le pones eso. Cada día se va avanzando más. Entonces nosotros lo que hacemos con ellos es satisfacerles sus gustos, a cambio de que nos den una asistencia, una ayuda, satisfacerles sus gustos. La brujería yo no la comprendo mucho, yo no creo que sea yo la persona más, vamos a decir, adecuada para hablar de la brujería, porque la brujería llegó de Europa y en la brujería, aunque la gente dice que trabaja con seres, con espíritus, realmente al momento en que se hacen las lámparas y todas esas cosas y las mezclas que las personas hacen, lo que está trabajando en este momento son los elementales de esas cosas, más que un ser. Así es que hacen brujería en Europa. Nuestros ancestros no conocían de velones ni de lámparas. Todo eso lo aprendieron con los europeos, que eran los que montaban lámparas incluso para alumbrarse. No tenían vela, lo que podían coger algún aceite incluso de algún animal y con eso poder alumbrarse. No había luz como había ahí en este momento. Se usaban las lámparas para alumbrar en las ceremonias que podían hacer. También usaban lámparas y después a lo mejor traían en algún buque, traían algunas velas de Europa, cualquier cosa de esa. Pero ellos no usaban nada de eso, ellos no conocían lo que era nada de eso, porque es que no practicaban nada de eso. Y entonces todos esos conjuros mágicos son europeos. De ahí viene lo del conjurar, lo de utilizar una serie de cosas, porque es que si tú te vas a otras tradiciones, ves que lo que hay es, o el holocausto, que es el sacrificio animal, que tiene un significado importantísimo, que no solamente por la sangre, sino también por lo que se hace con la carne. Y como te dije antes, el satisfacer, o sea, el dar cosas que le gustan, el dar cosas que le gustan. No es lo mismo que montar una lámpara con 50 aceites. De hecho, el tema este de los aceites, no sé si la gente sabe,
que eso lo inventaron los europeos en la década del 70, más que europeo, perdón, en Venezuela, cuando se metió la santería con fuerza, comenzaron a inventar todo esos brebajes, todos esos baños en botella y aceites en botella que yo para nada utilizo yo en mi altar, nada de eso. Por eso algunas veces caigo medio pesada, sobre todo a los medios de botánica, cuando le digo a la gente, pero que nada de eso sirve. O sea, todo eso son inventos, eso no tiene absolutamente nada realmente. Un aceite de higuereta o un aceite de oliva, por Sí, ejemplo, es lo natural. eso es natural. Ah, y Pero yo te voy a decir algo. Lo importante no está en el aceite, sino es cómo tú lo vas a hacer y lo que tú vas a decir. Porque es tu palabra que tiene pues, poder. pero ahí va a llegar la fe y la fuerza de la palabra, Sí, exactamente, la fuerza del verbo, exactamente, es ahí. Pero lo que quiero decirte, esa manera de hacer las cosas, que es lo que hoy día se conoce como brujería, el hacer lámparas, el montar cosas, hacer esto, no eran cosas necesariamente que los hacían nuestros ancestros. A mí personalmente, yo prefiero, como yo tengo muy claro, o sea, que yo practico espiritismo puro y duro, eso es, y tengo mi fe, tengo mi devoción, como sentimiento, como espíritu animista que soy, pero yo practico espiritismo y yo lo que hago es que le doy a ellos es lo que les satisface a ellos, pero no le pongo nada de eso. Hago ceremonia, que no es ujú, lo mismo, porque hay que hacer algo, o sea, para solicitar hay que hacer algo, claro. pero no necesariamente una lámpara ni nada de eso, pero hay que tener una ceremonia que te la enseñan los mismos espíritus que sirven en tu altar, te enseñan cómo hacérsela, te inspiran a hacérsela y puede ser algo tan simple como sentarse en el punto de ellos durante un buen rato, quemándole, por ejemplo, alcohol con alguna hierba o alguna cosa. Pueden ser tantas cosas, ¿tú me entiendes? Esos son los los secretos que se supone que cada persona tiene en su altar, que cada dueño de altar debe tener en su altar. Hay una cosa también que quiero decirte. Yo lo he dicho muchas veces. En esto, hoy precisamente estuve mirando eh, en unos grupos ahí, crítica voraz a personas que suben en las redes sociales fotografías y videos de los seres en cabeza y cómo le critican a la gente eh, lo que se supone que está ahí, esté o no esté. Por esa razón es que los secretos, yo estoy cansada de decir que respeto lo que todo el mundo haga, pero no voy a tampoco a detenerme y a decirle siempre lo mismo a la gente. Los secretos de nuestra casa, de nuestro altar, no se deben exponer al público. La forma en la que el ser sube en tu casa es parte de tu secreto. Porque el ser que sube en tu casa, representando, por ejemplo, a Belie, a Anaísa, Feray, a Tijana, a Marta, no va a manifestarse de la misma forma como sube el ser en otra casa. Cada ser en cada casa, esto es espiritismo, Ujú, esto es espiritismo puro y duro. Cada ser es distinto y cada ser tiene sus particularidades y ese es el secreto de tu altar. Y el que se esté exhibiendo eso para que entonces las personas afuera que desconocen cuál es tu secreto, no solamente se entere, sino que te lo critique, es sencillamente eh, terrible desde mi punto de vista para el respeto que se le debe tener al ser de tu casa. O sea, el ser de la casa de uno o los seres, lo que tienen, dicen que tienen, el ser de tu casa es tuyo. Es como, yo no me explico, pero al menos para mí es una cosa tan importante, tú ves, tan importante, tan intocable,
De la misma forma en la que los puntos que uno suele plantarle, por ejemplo, a esos mismos seres. ¿Cómo es que nosotros nos enseñaron a hacerlo? ¿Saben cómo? Sembrados. Mira, te voy a contar, en el mes el 2 de junio, yo asistí como invitada a un conversatorio en el Centro Cultural de España, en una actividad que hizo Ángel Leonardo. Y a mí me sorprendió porque él es un investigador, él es un artista investigador. Como una persona de Boca Chica, un servidor de Boca Chica que me encantó, me agradó, me conversé con él y me di cuenta de su sabiduría, un hombre ya mayor, evidentemente, un hombre que incluso es mayor que yo, servidor de misterio. Eh, lo instruyó a Ángel para hacer el punto de sanación en el Centro Cultural de España. Cuando nosotros llegamos, Ángel nos llevó y nos dijo ahí, entonces nos dijo, hay una tinaja enterrada con esta finalidad. Y yo le dije, le pregunté, yo primero le dije, eso es un punto para esto, exactamente. ¿Y quién te educó, vamos a decir, te instruyó en esto? Fulano, que estaba ahí presente. O sea, ¿por qué razón, santos, a nosotros se nos enseñó, o sea, a mi generación, porque ese señor que está ahí, ya te digo que lo instruyó a él, es mayor que yo, se nos enseñó que los puntos de los seres, los puntos de fuerza y de trabajo de los seres, había que enterrarlos? ¿Por qué? Oh, Porque son secretos. claro. Si le interesara al ser que la gente supiera lo que hay, lo que Lo vea, tuviera no todo te así. manda a enterrar nada. A nosotros se nos enseñó que los puntos se entierran. Que la gente que va a tu casa y ve un palo o una cosa, lo que está viendo es algo que se puede servir porque puede tener vamos a decir, la función de protección o cualquier cosa, pero que incluso una protección también. ¿Por qué la gente hay protección y hay resguardo que se lo ve? Que lo ocultan en su... Sí. ¿Por qué tú le dices a una persona que tú le montas una protección, por ejemplo, en su cuerpo, que intente que se le vea lo menos posible y que no se la toquen? Todos esos secretos nosotros sabemos que existen, los conservamos y los respetamos. Bueno, ya no, ya hay mucha gente que dicen que yo veo que en las redes sociales la gente escribe los puntos, que ahora le llaman puen y dicen que un puen es una compra. O sea, ahora eso ha variado y el significado de un punto o de un puen es otra cosa. Para nosotros un punto o un puen siempre fue una fuerza del lugar que se tiene enterrada para dar un servicio. Eso ha sido siempre, santos. Ahora hay otros entendimientos, ¿verdad que sí? Pero así era antes. Eso era un punto o un buen antes. Entonces, ahora yo veo que incluso hay gente que dice que en las redes sociales exhibe el punto y hasta dice públicamente el nombre. El nombre del ser al quien tú le pusiste eso. Pero por otro lado, entonces te habla que no te dejes tocar el resguardo, es como una situación. Nosotros utilizamos la expresión misterio por alguna razón. Misterio es una cosa que no se comprende claramente porque guarda un secreto. Entonces, hasta el ser que sirve en tu casa es para el que está ahí en ese momento y que no te lo critiquen y que no te lo cuestionen. Y tu punto de fuerza no debe exhibirse y el nombre de tu punto de fuerza tampoco debe conocerse. Todo eso se supone que se debe mantener en secreto.